Y como les había mencionado, pues me gustaría que pudiéramos platicar acerca de esto. Hoy tenemos un poquito más de tiempo, así que voy a empezar con los que tienen la cámara cerrada. A ver, Robinson Quino, quisiera suplicarte que nos ayudes, que colabores con nosotros y que pues nos comentes acerca de las técnicas que el licenciado Cubides aborda. A resumirlas nuevamente. Él habla acerca de conectarse con los intereses del público, es cuando les dice a los muchachos que podrían obtener trabajo, empezar con una pregunta. El número 3, empezar con una cita célebre. También él empieza con estadísticas, o sea, comienzos sorprendentes, le llama él, el que acabamos de ver al inicio, empezar con una parábola, ¿sí? Mostrar un objeto, que es una paleta que él rompe, y finalmente habla acerca del valor de la historia a manera de introducción. A ver, Robinson, tú que has visto, espero estas técnicas, o por lo menos tres de ellas, ¿cuál es la que más te impacta? ¿Cuál es la que más te gustaría aprovechar para empezar, por ejemplo, un sermón? Eh, Bien, paz, hermanos. Robinson. Eh, sí, tienes razón, hermanos. Son 7 tips lo que este orador estaba dando a conocer. Y yo creo que uno de los tips, que es el número 2, que sí me interesa bastante, sería el de conectar con los intereses del público. Ya llevándolo a un sentido espiritual, yo creo que el predicador debe de conectarse con, o saber de antemano los intereses del público, ¿verdad? Otro de los tips es empezar con una pregunta, que es lo que habitualmente Ah, usamos, ¿verdad? Empezar con una ¿has empezado, pregunta. ¿has empezado alguna vez un sermón con una pregunta? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Se me viene a la mente el tema de santidad, por ejemplo, el tema de santidad y Ajá, muchas veces empezamos preguntando quiénes se consideran santos, ¿verdad? claro, O, claro, sí, o nos consideramos santos o no, ¿verdad? Es como una pregunta de entrada claro. que hace despertar la atención del público o de los oyentes o Claro. de la iglesia en este caso. Y por último sería Perfecto. sí, la número 3 es usar el valor de la historia, ¿verdad? Que es la última, ¿verdad? El valor de la historia, Ok, la que conectar usas. La última. aspectos o sucesos históricos de la sociedad y llevarlo a un tema, por ejemplo, el tema hoy en día que es la pandemia, ¿verdad? Hablarle a los hermanos de que ha Perfecto. habido pandemias mucho más antes y conectar un tema ahí sí que histórico de introducción, Ok, ¿verdad? Sería este, hermano. perfecto. Gracias, Robinson. Gracias, Robinson. Vamos ahora con mi hermana Esther Tobar, o aparece acá como Esther Tobar. Le quisiera hacer la misma pregunta. ¿Cuál de todos? No muchos, solo uno. ¿Cuál de todos los inicios que el señor Cubides menciona, que son 7, le impactó más a usted? ¿Le gustaría más, o ya ha aplicado, tal vez ya lo ha aplicado? ¿Cuál de todos esos 3 tips usted le gustaría aplicar? Yo creo que la conclusión que sea como breve, pero que tenga todo lo que habla del contenido. O sea, que sea cortita, pero que se... Solo que eso que- es, sí, solo que eso es la conclusión. Hablando de los exordios, de las introducciones, perdón que le interrumpa, hermano. Hablando de las 7 introducciones que él da, o 7 exordios, le refresco. Así como mencionaba hace un ratito Robinson. Está a conectarse con los intereses del público. Él, si usted recuerda, en el primer video que vimos, viene y a manera de ejemplo les dice, bueno, yo les traigo la fórmula de cómo ustedes consigan trabajo al salir de su estudio. Entonces eso es conectarse con los intereses del público. Empezar con una pregunta, empezar con una cita, comienzos sorprendentes. Él empezó dando estadísticas y entonces de ahí atrajo la atención. También él empezó en determinado momento con una parábola, sí, como la de hoy, en la video que vimos hoy. Mostrar un objeto, él tenía una paleta y la quebró.
y también habló del valor de la historia y sacó un periódico. ¿Cuál de esas 7 es la que a usted más le llama la atención? Empezar con una cita. Con una cita. Por ejemplo, Ujú. Bueno, si es de una historia de la Biblia, tal vez hay como, por ejemplo, el Señor es mi pastor. ok. Empezar con, con ese texto. ¿Y qué haría usted con ese texto para introducirse? ¿A qué tema se introduciría usted con ese texto? Que el Señor nunca nos va a dejar a pesar de las circunstancias. Usted abordaría un tema, entonces, social acá, un tema en donde tiene que ver la provisión de Dios. ¿Qué título le pondría usted a su Sí, tema? ¿Qué título le pondría usted a su tema? ay, ¿qué título? Ajá, ¿qué título? Mm, Que a usted la el invita y Señor usted siempre le estará. dice, ok, siempre estará. Entonces, voy de una vez, hermanos, enviándoles señales a ustedes de qué es lo que tenemos que hacer a la hora de preparar un sermón. Nosotros abordamos un tema, la hermana habla. Muchas gracias, hermana Esther. Nosotros empezamos a pensar en un tema, ¿sí? Y luego ella dice, yo introduciría mi tema con el Salmo 23. Pero además de eso, a nuestro sermón le tenemos que poner un título. Y el título debe de ser atractivo, llamativo, y ella pues ya mencionaba cómo le llamaría al título. Ese va a aparecer ahí en la invitación que van a enviar los hermanos o va a aparecer en el momento en que nosotros empiece la transmisión por internet, y ahí lo van a poner los hermanos de informática, lo van a ubicar en su lugar y entonces ya todos van a estar esperando que nosotros desarrollemos ese tema. Muy bien, hermanos, ahí lo dejamos por cuestión de tiempo, ¿sí? Dejamos hasta ahí el exordio o introducción. Mi hermana Esther, por cierto, abordaba también, mencionaba que el señor Cubides dice ahí al final, eh, sé breve y termina. La conclusión no debe de ser larga, siempre debe, vamos a ir a nuestra diapositiva para regresar a las características de la conclusión que no las pudimos ver con con mucho detenimiento la vez pasada, pero ahorita la ponemos para que ustedes la vean y afinemos lo que nuestra hermana decía y luego ya nos introduzcamos a lo de hoy. Hermanos, vamos a detenerla. Ok, espero que se logre ver. La conclusión es resumir. Y un resumen no es repetir todo el tema otra vez. Definitivamente es un resumen. Idea principal, definitivamente. O sea, la idea que ustedes quieren dar, la hermana hablaba hace un momento, hermana Esther, acerca de esa protección del Señor. Pues entonces es hablar de eso brevemente, terminar y salir. Resumir, hacer una aplicación personal, comprometer a los hermanos. Dejarles, por ejemplo, en la mente de cuánto ellos están confiando en el Señor hoy en día con la pandemia. Y solo esa pregunta les dejan, y con esa pregunta ellos se van caminando a su casa de regreso, enhorabuena. Es como la cancioncilla que tarareamos y que se nos vuelve muy pegajosa, o el himno que repetimos cuando vamos saliendo de la iglesia, que fue el último que escuchamos y nos gustó mucho, nos impactó. Así debe de ser la conclusión, debe de tener los elementos que usted quería fijar en la audiencia. Eh, Realizable en la vida diaria, que pueda ser aplicada en la vida del cristiano que ha llegado, que me ha escuchado, o inclusive de aquel que está dudando, que no es creyente, que lo escucha por primera vez. Pertinente, ¿sí? Debe de ser candente, usted métase ahí de una manera con los 5 sentidos, en el lenguaje corporal, en el lenguaje también natural, utilizamos siempre la palabra, por medio de la palabra, pero también
de una manera fuerte, excesiva. O, si usted quiere, más emocional, es igual también, muy emocional, muy al corazón, muy sensible, excelente. La cosa es que sea candente, que sea invitacional, que llame al cambio, a la reflexión, que tenga la conclusión esos elementos. Entonces, cuando usted la prepare, porque debe ser preparada, usted considere todo eso. ¿Sí? En íntima relación con el tema, definitivamente, o sea, por algo nos quemamos las pestañas y desarrollamos y aportamos textos, aportamos argumentos, ilustraciones. Entonces, la conclusión debe de ser en íntima relación con el tema. Oportuna, y aquí tal vez nos van a regañar más de algún pastor a mí por dar esta instrucción, pero a veces, hermanos, pues aun cuando no hemos cubierto la hora, ya llegamos al objetivo, y si ahí nosotros sentimos que hay que hacer el énfasis y terminar, pues yo sí soy de la opinión del Señor Tubides, llegar, hablar, dices lo que tienes que decir, ser breve y concluir. No es un misterio, pues que hay una fórmula de una hora para un tema, sin embargo, comprobado está que las personas captan 45 minutos, de 35 a 45 minutos. Sin embargo, pues nosotros debemos de hacer todo lo posible por llevar nuestro tema a una hora. La iglesia lo tolera, ya está acostumbrada, entonces puede hacer uno perfectamente la hora, llegar y hacer una producción de 3 minutos máximo. Y con eso concluir, pero concluir buscando cumplir los propósitos que aparecen acá y que han sido comentados. Finalmente, debe ser preparada, como dice, estudiar en memoria. Hemos argumentado un poquito más de esto para enlazar con lo que sigue en la clase de hoy. Muy bien. En la clase de hoy tenemos la preparación del sermón. Y aquí entramos, hermanos, ya a un aspecto un poco más práctico. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y después de esta clase, ustedes ya van a estar preparados para empezar a bosquejar, a estudiar, para hacer un sermón, etcétera, que es el objetivo de este curso, ¿sí? Por lo menos dar estas pautas introductorias para que ustedes puedan preparar un sermón. Sé que aquí ya hay varios que han hecho sermones, así que enhorabuena. Van a poder aportar y van a poder hacer un video de calidad bonito que podamos presentar en la página de ¿qué pasos mínimos deberíamos de dar para poder preparar un sermón? ¿Cuáles deben de ser los pasos mínimos para poder preparar el sermón? Primero, si a usted le han dado un texto para desarrollar o no tiene texto, entonces igual usted debe de leer el texto muchas veces para familiarizarse con el contenido. Pues lo primero es que nosotros lo entendamos. Si es una versión un poquito antigua, la que estamos usando, busque una más reciente para entenderlo. Hoy en día las hay, de tal manera que se le haga fácil. Y si usted quiere invertir más tiempo, pues aún la traducción viejita, pues vaya a un diccionario de la lengua española, porque ese está en español, y busque ahí el significado de las palabras que no entiende. Pero ahí usted no puede darse el lujo de dejar una palabra que no entiende y decir, bueno, la resumo cuando esté predicando. No, hay que meterse y entender el texto. Leerlo muchas veces es muy útil. Obviamente, meditar en el pasaje para alimentar su propio corazón antes que procurar darlo a otros. Les doy una eh, fórmula que yo utilizo. Yo o lo hago de noche antes de dormir y entonces mi cerebro se va masticándolo, se va masticando el texto o el capítulo o el libro, o lo hago de madrugada cuando me siento bien despejado. Lo leo, luego salgo a caminar, a hacer mi ejercicio y mientras estoy haciendo mi ejercicio lo estoy meditando y lo estoy masticando. Hay que meditar en el pasaje para alimentar su propio corazón. Nadie, hermanos, puede dar lo que no tiene. Si uno no ha comprendido primero el texto, número uno, y luego número dos, ha hecho suyo y ha hecho esa recomendación del Señor propia, uno no va a poder dar lo que no tiene. Uno no va a poder predicar lo que uno no sabe o no vive. Busque en una concordancia o en una Biblia estudio o recuerde pasajes que estén relacionados o historias que estén relacionadas.
en donde usted vea la fe, donde usted vea el tesón, donde usted vea la prueba que alguien esté viviendo, o que donde usted vea el regocijo de alcanzar la victoria. Si, por ejemplo, vamos a empezar a poner ejemplos, porque abordamos ahorita ya el asunto práctico. Usted fue invitado para un culto de acción de gracias, porque un muchacho de la iglesia pues acaba de graduarse, y entonces usted sabe que iba a haber fiesta, va a haber alegría, que va a haber éxito, que va a haber esfuerzo y va a haber provisión de Dios, protección de Dios. Entonces ahí empieza usted a recordar todos aquellos pasajes que escuchó. Recomendación: escuchen predicaciones, vean a los predicadores en desarrollo, ¿sí? Obviamente la lectura, todo lo que les llegue a las manos, enhorabuena, porque allí usted va a poder alimentar su mente en ese momento en que necesita recordar pasajes o situaciones relacionadas. Busque material o datos históricos y geográficos en el diccionario, ¿sí? Acerca del lugar donde se da el asunto. Por ejemplo, si a usted le dice, mire, quisiéramos que nos hablara sobre el amor, que está descrito en la primera carta de los Corintios, entonces usted tiene que saber dónde era Corinto, cómo era la ciudad, dónde estaba ubicada, si era un puerto, si era una montaña, si había muchas castas sociales, si no las sabían, etcétera, ¿verdad? Todo eso ustedes deben de conocerlo para abordar los problemas que habían allí en Corinto. Así que ustedes deben de tener siempre eso a la mano, datos históricos y geográficos. Yo les presenté en la primera clase una concordancia, pues aquí la tenemos, hay electrónicas, hay diccionarios, etcétera, ¿verdad? Consultar comentarios bíblicos que han investigado personas que se dedican a elaborar comentarios, etcétera. Comience con tiempo, ¿sí? Si los pensamientos no vienen, déjelo para después. Muy buena recomendación. Por cierto, todas estas recomendaciones están en su folleto. Mientras más pronto empiece usted, mejor, ¿verdad? No lo deje para 2 o 3 días después de ahí, antes de dar el sermón. Y ahí usted va a decir, yo quisiera estudiar esto, quisiera hablar de esto, y ya no da tiempo, o todavía así lo forza y lo mete, y no le salen muy bien las cosas. Se lo digo por experiencia, hermanos. Hay que empezar con tiempo. Lo cual también trae una complicación. Empezar con tiempo quiere decir que usted va a leer bastante, va a tener bastantes ideas, bastantes elementos, y entonces usted va a tener que seleccionar, cosa difícil, pero lo tiene que hacer. Usted no le puede dar a la iglesia todo lo que investigó. No. Deje un poco para otra predicación, para empezar. Segundo, es mucha información para una congregación que no ha abordado el tema por 8 o 15 días que usted lo ha estudiado. Entonces, no es lógico que ellos puedan absorber toda la información que usted quiere dar. Hay algunos que abusamos de esto y, por ejemplo, pues les tiramos 50 versículos a los hermanos en una predicación. Yo no estoy diciendo que no se use la palabra, definitivamente, es nuestro fundamento. Con la Biblia vamos a predicar. Pero hay que también ser mesurado. Tanta información lo que va a hacer es que los hermanos se les aburran, se cansen. Es como cuando nosotros vemos una publicidad llena de colores y de figuras, y entonces uno ya no entiende qué le quieren dar a entender lo que le quieren vender en esa publicidad. Así que procuremos ser mesurados, ser específicos, claros, ¿sí? Con que usted llegue a su objetivo, aunque lo haga con 2, 3 versos, ilustraciones, etcétera, ¿no? Es importante entonces que usted tenga bien apuntar, dice ahí, los pensamientos que vengan a la mente, sí, apúntelos en su meditación. Imagínese que lo leyó hoy un libro para sacar un tema, por decir, la primera carta a Timoteo, esa usted la puede leer en 20 minutos, la leyó antes de dormirse, se va a dormir, cuando despierta dice, aquí hay una idea, aquí hay otra para sacar otro tema, apunte. Yo lo que hago, por ejemplo, es que siempre tengo el libro de notas del celular, que siempre lo andamos portando, y en él empiezo a escribir, ¿no? Y ahí voy anotando, si no tengo papel y lápiz. Además, el papel y lápiz a veces se me pierde, el celular ojalá nunca. Entonces, ideas que pueden servir para que usted tenga ahí temas o tenga
acerca de un tema, varias ideas para varios desarrollos. Repito, tal vez no vaya a desarrollar todas las ideas acerca del mismo tema, pero se deje otro poco para otra oportunidad. Y finalmente haga preguntas al texto y acerca del texto. Bonita la ilustración que daba nuestro hermano Robinson cuando le preguntaba acerca de cómo poder introducirnos a un tema, empezar con preguntas. No solo empezar con preguntas, sino nosotros mismos en nuestro estudio hacerle preguntas al texto. Por ejemplo, el caso de Nicodemo, ¿verdad? Del evangelista Juan. ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué quiere decir su nombre? ¿Qué importancia tenía él en su pueblo? ¿Y por qué vino de noche? Esto, por cierto, repito, está en su folleto. Vamos a pasar a una dinámica, ¿sí? Y acá, pues les invito a que participen por medio del chat. Y bueno, la pregunta es la siguiente, o el tema es el siguiente. Hay una frase muy utilizada en la palabra del Señor, que es, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿sí? Y esa está, por ejemplo, en Mateo 22:14. Sin ir a la Biblia, sin ir a la Biblia, por favor, sin ir a la Biblia, ¿ustedes han visto dónde se ha aplicado eso? ¿Han oído que algún predicador hable en determinado momento acerca de muchos son los llamados, pero pocos escogidos? ¿En qué tipo de sermón lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y a qué hacía referencia? Por favor, escríbanme en el chat, ¿sí? Si ustedes han escuchado esto, o si no lo han escuchado de un predicador, de manera intuitiva, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Imagínense que les llama un pastor o les escribe un pastor: hermano, queremos que usted, o hermana, queremos que usted venga a predicarle a la femenil. Muchas son llamadas, pero pocas escogidas. ¿Qué va a predicar usted? ¿Qué es lo que se le viene a la mente o que va a recordar de algún sermón que escuchó antes? Espero sus comentarios en el chat, porque a partir de aquí quisiera hablarles acerca de la preparación del sermón, continuar con esta comprensión. ¿Hay alguien que nos escriba qué es lo que se le viene a la mente cuando el tema es muchos son llamados, pero pocos escogidos? Sí, ya hay alguien escribiendo. Perdón que no abra el micrófono porque se nos vuelve muy largo y el tiempo va avanzando. Ya solo nos quedan 10 minutos de clase, hermanos. Entonces, si hay alguien, me gustaría leer algo sobre lo que ustedes pensarían o dónde deberíamos de aplicar. Muchos son llamados, pero pocos escogidos, o dónde lo han oído aplicar o lo han leído tal vez de algún tema que les llegó de algún hermano, porque ahora hay hermanos que también escriben y nos envían por Facebook sus temas y ahí tal vez los leyeron ustedes. Es una cita, repito, muy común. A ver si hay alguien. Si no, están durmiendo, descansando. Si no, lo abordamos nosotros. Aquí ya tengo, gracias, muchas gracias. Tengo un chat, muy bien. Gracias, Willy. Dice, me viene a la mente la responsabilidad que tenemos de velar por nuestra vida espiritual. Eso es lo que al hermano se le viene a la mente. Muy bien. También el hermano Payés nos dice, hermano Rufino Vázquez, lo escuché hace mucho rato refiriéndose a la tarea en la obra, de ir y predicar y traer a llamar a todos y que vengan los escogidos. Gracias. También Eunice nos dice que no todos serán salvos de acuerdo a su convicción y entrega a Dios. Hablando de la iglesia hoy en día, siglo XXI. Muy bien, gracias. Estuardo dice, ser llamado es recibir la salvación, ser escogido es recibir una recompensa. Y el hermano entonces lo está aplicando al contexto de hoy. Llamados al arrepentimiento, hay una pregunta por acá, así a manera de pregunta, y luego tengo un privado. Muchas personas están dentro de la iglesia, pero no con el corazón dispuesto a servir o crecer en la obra y por voluntad propia. Muchos más cada día luchan por hacer lo mejor delante de la voluntad de Dios. Entonces, este hermano lo aplica al interno de la iglesia hoy, siglo XXI. Y otro privado dice, significa que Dios llama a muchos siervos, pero Él escoge los indicados para servir en su obra. Finalmente tenemos una ya abierta de Marilis Paredes, que solo Dios es quien escogerá
para la vida eterna. Muy bien, hermano, muchas gracias. Gracias por todas tus ideas. Acaba de entrar una más de hermana Janet. Yo lo relacionaría con la parábola del banquete donde muchos fueron invitados. Muy bien, muy bien. Voy a hablar de esta en un ratito. Un privilegio que tenemos de ser escogidos, dice hermana Rebequita, aplicándolo a nosotros. Muy bien, ok. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Ya ahí lo dejamos. Quisiera abordarlo entonces. Todas las recomendaciones que dimos anteriormente nos sirven para que temas como este, cuando alguien nos dice, mira, hermano, queremos que nos predique sobre muchos son llamados, pero pocos escogidos, tengamos nosotros el conocimiento y la comprensión adecuada acerca de eso. Refrán, eslogan, frase que aparece varias veces en la Biblia, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de ellas está aplicada no a nosotros, no al siglo XXI y no a la iglesia hoy en día. Realmente esto le fue dicho al pueblo de Israel y sobre todo a sus líderes, aquellos que debieron de haber sido los primeros en aceptar el mensaje de Jesús e impulsar el evangelio del Señor. Pero no lo hicieron. Ellos aun cuando estaban en privilegio y fueron llamados, recuérdense que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene un llamado, ¿sí? Y el llamado es ser bendición a todas las naciones, como se le dijo a Abraham. Lamentablemente muy pocos de ellos atendieron el mensaje de Jesucristo. De acuerdo a la revelación apocalíptica, fueron 144,000, 12,000 de cada que eran realmente pocos, ¿sí? Ahí está el contexto. Entonces, cuando vamos a preparar un tema, debemos de estar bien seguros de qué viene hablando esta pequeña parte de la escritura para no utilizarlo para hacer un pretexto. ¿Cuál podría ser un pretexto? Pues utilizarlo para una charla evangelística hoy en el siglo XXI. Yo no estoy diciendo que lo que ustedes me dijeron acá en el chat esté mal, pero habría que buscar otros textos para amparar lo que ustedes acaban de escribir, a excepción del texto de nuestra hermana Janet, que sí está en el contexto de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, si ustedes revisan. Porque ahí ella nos manifestaba, déjenme revisarlo otra vez, ella nos decía que ella lo relacionaría con la parábola del banquete donde muchos fueron invitados, y es precisamente ahí donde está. Hay un tríptico, o sea, 3 escritos de Mateo, 3 que van en cadena, en secuencia, y que hablan acerca de privilegio que tenían los judíos, los fariseos, los escribas, que son los que inician aquí la discusión o la oportunidad que le dan a Jesús de poderles hablar acerca de su privilegio como llamados, pero que pocos podían ser escogidos de ellos. Este desarrollo de 3, entre ellos está precisamente lo que mi hermana mencionaba, de ese banquete donde ellos no quieren entrar, ellos no quieren ir. Entonces, en ese contexto se dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Era realmente algo dirigido para ellos. Entonces, siempre debemos de ver este contexto. Repito, no que lo que ustedes me hayan escrito esté mal, no lo estoy diciendo, pero que habría que, para desarrollar lo que ustedes me mencionaron, nosotros, hoy en el siglo XX, la iglesia y todo eso, habría que buscar en otro lado, no precisamente utilizar este texto, porque sí sería forzar el texto para hacer el pretexto. Ahora, para eso debemos de prepararnos con tiempo, a fin de no cometer ese tipo de errores, ¿verdad? De utilizar esto en una predicación evangelística. Yo lo he escuchado en predicaciones evangelísticas, ¿verdad? Donde solo pasan 2, 3, y entonces estando ahí el predicador, ¿verdad? Ya en el llamado, bueno, pero son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, y ustedes son los escogidos, les dicen a los que pasan al frente para animarlos. Realmente está mal aplicado ahí.
porque esto no fue para nosotros, sino era en un propósito de concientizar a los líderes de Israel para que ellos pudiesen creer en Cristo. Por supuesto, tiempo después, si ellos entraron, varios de ellos, de acuerdo a lo que relata el libro de los Hechos. Muy bien, hasta ahí la dinámica. Esto es para empezar, hermanos, a mover nuestras neuronas, cuánto hay que estudiar y prepararnos para un tema. Muy bien, pasemos al bosquejo o esquema. Nosotros necesitamos definitivamente un bosquejo para poder trabajar nuestro tema, las ideas que vienen. Y bueno, si me permiten, ahí dibujé uno que encontré en el internet y como tenía palabras en inglés, prefería hacerlo a mano y presentárselos allí para que ustedes vean este bosquejo. Vamos a quitar esto de aquí, no nos deja. Y esto porque entiendo que están viendo ahí. Ok, este bosquejo, bueno, aquí hay varios bosquejos. ¿Cuál es la idea, hermanos? Ustedes, viene a su mente una serie de pensamientos cuando ya quiere preparar un tema. Entonces, los puede escribir, pero en determinado momento se va a dar cuenta usted que uno depende del otro. Por ejemplo, en este esquema de acá, hay un tema general, pero usted se da cuenta que lo que le ha venido a la mente son dos ideas principales, ¿sí? Pero además, una de esas ideas tiene dos divisiones. Entonces, puede usted bosquejar por medio esquemático. Esto le puede ser muy útil. Ya voy a enseñarles un ejemplo en un ratito, ¿sí? Que por cierto lo utilicé este sábado en la predicación. Muy bien. Puede ser que no sea así, de esta manera, sino que haya un tema principal, ¿sí? Aquí donde estoy moviendo el cursor, que tiene 1, 2, 3, 4 subtemas. Y entonces usted lo dibuja así en un papel, o si a usted le gusta en la computadora, pues enhorabuena y conoce las herramientas y tiene tiempo para esta organización. En la computadora tiene una gran ventaja. Si usted después se da cuenta que mejor solo va a hablar de 3, pues simplemente le borra la cuarta condición ahí, en un ratito usted ya lo modificó. Si lo está haciendo a mano como pues va a tener que dibujarlo otra vez. Pero usted ve que hay otro desarrollo interesante, que a usted le gustaría hablar acerca de un aspecto, de un tema, ¿sí? Y luego enfocar otro diametralmente opuesto, pero que los dos van a coincidir al final como un tema central, ¿sí? Por ejemplo, hablemos del sábado. Usted quiere hablar acerca del sábado en nuestro beneficio, ¿sí? Como seres humanos necesitamos reposar. Y entonces usted tiene ahí ese aspecto muy humano, sí, muy social, en donde toda la gente quiere seguir trabajando y usted desarrolla esto. Pero también habla acerca del sábado desde el punto de vista de señal, como una señal del pueblo de Dios, que aparece ahí, ¿verdad? Y cómo funciona, qué es una señal, y todo lo desarrolla ahí, pero luego va al punto, ¿verdad? El sábado, y entonces usted concentra con estas dos ideas, una idea principal que es el séptimo día. Puede ser también un esquema como este, en donde usted tiene un tema principal, sí que va a desarrollar en 1 más 1 igual una tercera consecuencia. Puede usted dibujar esto, ¿sí? Y escribir en estos espacios sus textos. Todo esto, estas figuras usted la podría escribir así a mano o en computadora, ¿sí? Llevarlo con orden, con subíndices, con títulos, con subtítulos, definitivamente, que es lo usual, ¿verdad? De hecho, nuestro folleto apunta hacia ese tipo de bosquejo. Y en cambio yo acá les estoy presentando un bosquejo, guión o diagonal esquema, porque lo considero más práctico. Ya les voy a enseñar el mío, que utilicé hace 8 días. Finalmente, pues aquí hay otros dos más que ustedes podrían utilizar. Uno en donde todo va en cadena y va un tema después del otro, y luego hace un resumen. ¿Sí?
Muy bien, lo dejo ahí por cuestión de tiempo y les presento el que utilicé, perdón, solo la teoría rápidamente. Eh, Usted debe de ver el texto y buscar las divisiones naturales del texto, o así como cuando hay capas de una cebolla o vetas de una madera, ¿verdad? Y usted va ahí conociendo el desarrollo del texto. Estudie bien el contexto para no sacar el texto de él y hacer un pretexto como el que yo les mencionaba hace un momento en la dinámica. Pruebe una y otra manera de bosquejo hasta que tenga uno que sea correcto, ¿sí? Hablando acerca de los dibujitos que les presenté, esos esquemas que les presenté, pues tal vez se va a dar cuenta que no es no encuentra uno, pues usted puede crear uno adecuado a, a su desarrollo que va a tener mientras esté predicando. Les presento el mío del sábado pasado, que es este, para quienes son de Guajitos, si estuvieron en la predicación de la tarde se van a dar cuenta que aquí está todo, aquí está la predicación de los 45 minutos que hicimos. Primero, para empezar, para quienes estuvieron, recordarán que utilicé uno de los tips, de hecho utilicé dos de los tips que menciona el señor Cubides. Presenté un objeto físico, ¿sí? Llevé una manzana, eh, presenté el pecado como una manzana podrida. Lamentablemente cuando fui al refrigerador no habían podridas, entonces tempranito en la mañana le di una mordida a una y se oxidó y entonces daba la apariencia de estarse arruinando. Entonces presenté el pecado como una manzana que se estaba pudriendo y entonces entré con un refrán y el refrán todos lo saben, que una manzana podrida pudre a las demás. Y entonces empezamos a hablar acerca de ¿cómo se llama? Nos introducimos así con esas dos técnicas. Por cierto, en su libro hay más técnicas de cómo introducirnos, ¿sí? Pero yo veo bien práctico lo que el señor Ruides menciona, simplemente 7. En su libro hay más. Pero yo utilicé dos y alguien me preguntaba si se podían usar dos complementarias. Sí se pueden usar dos complementarias. Yo lo hice este sábado usando físicamente una manzana y diciendo el refrán, sí, de la manzana podrida. Y luego, pues entonces ya abordé el texto, que era, pues lamentablemente, el problema de Acán, allá en el desierto, perdón, ya en la tierra prometida, en la toma de Jai, donde él, este, lamentablemente, codicia algunas cosillas que encuentran en Jericó, las expone en su tienda y por eso el pueblo empieza a sufrir. El punto principal de mi meditación ahí era que ese pecado llevaba a consecuencias para toda la iglesia. Así de sencillo y así de claro. Para eso, pues tuve este desarrollo. Esto fue mi desarrollo. Miren, esta fue mi introducción, mi desarrollo y mi conclusión. En la conclusión, previo a la conclusión, abordé el perdón que hay acerca de algún pecador que se arrepiente en la primera carta de los Corintios, cuando aquel muchacho tenía a la mujer de su padre, o sea, su madrastra, y finalmente es perdonado en la segunda carta de los Corintios. Y con esto, pues llegué al punto del perdón. ¿Qué queríamos enseñar? Queríamos enseñar que el pecado en la iglesia, sí, llegaba y que si no se castigaba, si no se castigaba el pecado en la iglesia, traía consecuencias, que es la manzana podrida que puede ver los demás. Y era parte del refrán. Y hablar acerca de este proceso, la enseñanza, la administración, el castigo y la restauración, porque es necesaria la restauración. Y al abordar el tema de la restauración, entramos entonces a ese perdón que hubo acerca de aquel que estaba cometiendo un pecado tan escandaloso ahí en Corinto, pero que fue perdonado aún por Pablo. Y se aprovechó Proverbios 28:13, que habla acerca de aquel que encubre el pecado que no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia para ir concluyendo. Ese fue el desarrollo. Aquí está mi bosquejo. Yo lo que tenía en la mano era una hoja con esto, que por aquí la tengo. Creo que, no, aquí está. Lo que pasa es que la volví a hacer porque ya la había tirado a la basura, pero dije, se la voy a enseñar a los hermanos porque esto puede servir, y entonces la volví a hacer por acá. Aquí está la que ustedes tienen allí, y este es mi tema. Este fue el tema, así de sencillo. Obviamente, pues estudié un poquito más, ¿verdad? Bastante más.
Pero esto fue en sí la conclusión. Muy bien, hermanos, ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de finalizar la clase de hoy y espero que algo hayamos aprendido. Van a disculparme, ya no tengo tiempo para preguntas. Creo que hay preguntas. Por favor, anótenlas o escríbanlas en el chat. Ahora, estamos empezando